Bueno, pues para nosotros es un auténtico honor tener con nosotros esta tarde, y llevamos así ya bastantes años, a los dos comisarios, a Alicia Amaro y a José María Larriba. Ellos son de la promoción del 2013. 2012. Estoy ya mayor y luego me buen año. Una de las mejores promociones que han pasado por el curso, y para nosotros desde entonces siempre han estado colaborando desinteresadamente, todos los años acompañándonos, les tenemos escritos a favores y siempre han tenido una sonrisa con nosotros y siempre nos lo han concedido. Por lo tanto, con la Sociedad de Estudios Internacionales queremos hacer la entrega de la distinción de honor a la comisaria Alicia. Monseñor, comisario. Muchas gracias. Un aplauso, ¿no? Muchísimos años más. Que no pare esto. Muchas gracias. Buenas tardes, comenzamos la clase, diríamos, la teoría y la práctica de nuestra comisaria, que la cual la tenemos afecto, admiración y respeto. Y ella siempre se ha portado muy bien con nosotros, es buena consejera y una gran señora. Cristian, puede presentarse. Con esa presentación, la verdad es que no sé cómo voy a llegar a tantos halagos. Muchísimas gracias. La verdad es que venimos todos los años, tanto el jefe de Interpol como yo, y bueno, es un placer estar aquí compartiendo un poco cuál es nuestra perspectiva sobre la cooperación policial internacional. A mí siempre me gusta empezar mi charla hablando un poco de cómo ha evolucionado este modelo. Desde una etapa muy incipiente en la que realmente buscábamos pues, colaborar directamente con policías de otros países, a toda la parafernalia que se ha montado ahora y las diferentes vías de colaborar que podemos utilizar y que tenemos a nuestro alcance. Pero otra idea que me gustaría destacar es que la colaboración policial por sí sola ahora mismo es insuficiente. Ahora mismo los enfoques implican que colaboremos con el sector civil, que colaboremos con la prensa, que colaboremos con ONGs, que el ejército comparta sus experiencias con policía, que policía sea capaz de poner ejemplos a los militares en cuestiones que han lidiado de una forma muy concreta. Ya los conflictos bélicos no son conflictos bélicos per se, sino que tienen muchísimas perspectivas, y nosotros siempre reivindicamos que la perspectiva policial es importante, que tenemos mucho que aportar a cómo lidiamos con problemas que nos afectan en el propio territorio. Y además ya las fronteras no son tan nítidas. Lo que ocurre fuera afecta a lo que ocurre dentro. Entonces el concepto seguridad exterior y seguridad interior ya no es tan definido como podía ser hace una época muy reciente, hace unos años, sino que ahora mismo todo se entremezcla y todos aprendemos de todo. Entonces este enfoque multidisciplinar que tanto pues, la ministra de Defensa como nuestro ministro de Interior defienden a ultranza, creemos que tiene mucho fundamento, que está muy bien sustentado y que obviamente no podemos prescindir de esa otra perspectiva. Todos en nuestros respectivos gremios tendemos a pensar que bueno, lo que conocemos es lo más importante, pero ahora mismo realmente para afrontar los problemas de seguridad que tenemos tanto en nuestro país como fuera, porque esa es otra ya, nuestras fronteras no son tan definidas. Tenemos una inmensa población, una inmensa cantidad de personas que o trabajan fuera o viajan muchísimo fuera, con lo cual esas personas que son españoles y tienen derecho a la seguridad ya no podemos circunscribirla a nuestras fronteras, sino que tenemos que darles la opción de que fuera del territorio también puedan ser beneficiarios de la seguridad que el Estado les garantiza. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues obviamente colaborar mucho con los países en los que tenemos una población mucho más que se ha incrementado esa población, o que tenemos
determinados intereses. Y esa es nuestra perspectiva ahora mismo. Otra de las cuestiones clave, que ahora entraré un poco más en detalle, pero sí que me gustaría que se quedaran con ella, es que la cooperación policial bilateral, que hasta ahora ha sido nuestro caballo de batalla y ha sido donde más cómodos nos hemos ido desenvolviendo, yo necesito algo de Argentina y se lo pido, colabora conmigo, desarticulamos un grupo de delincuentes, intentamos desposeerles de todas sus propiedades o de todos los beneficios del delito, intentar especializar mucho esa colaboración. Ahora mismo sí sigue siendo una vía muy utilizada, pero ya pedimos mucho más a la gente que tenemos fuera. Ya les pedimos que ese enfoque sea más multilateral, sea regional. Seguramente los problemas que afectan a Argentina afectarán a Chile y afectarán también a Uruguay. Entonces, ese enfoque no lo podemos limitar a algo bilateral, sino que tenemos que ser mucho más ambiciosos en esa forma de afrontar los problemas que tenemos. Entonces, bueno, por recapitular un poco, ese enfoque multidisciplinar en el que ya hay muchos actores involucrados, tenemos a las ONGs, tenemos a los ciudadanos que están fuera, que también queremos colaborar con ellos, aparte de darles esa seguridad que también pueden reclamarnos fuera de nuestro territorio. Ese enfoque multilateral, o sea, es pluridisciplinar, pero también es multilateral, nos hace ver las realidades de seguridad nacionales de una forma muy distinta. Entonces, nuestro trabajo de cooperación policial internacional ahora mismo se centra básicamente en eso, en fortalecer las vías que ya tenemos abiertas de colaboración, iniciar estas nuevas en el mundo multilateral que nos ofrece muchísimas posibilidades, como bueno, ahora mencionaré con un poquito más de detalle. Mi propuesta para hoy, a ver si consigo que avance. Alicia, hacia allá. Allá. Hay que dar la vuelta al banco. Ah, que es al revés, por aquí. Bueno, esta es mi propuesta. Un poco hablaremos de la introducción, de lo que entendemos por cooperación internacional, cuál es el marco jurídico que nos ampara. Por supuesto, todo esto no tiene ningún sentido si no tenemos una estrategia, cómo abordar esos intereses que tenemos o cuál es la forma de organizar lo que realmente queremos en materia de cooperación internacional. Y luego hablaré un poco de las 4 unidades. Bueno, de la 5 de Interpol voy a hablar menos porque afortunadamente tenemos el campus de la OCDE en Interpol Madrid, que él detallará bastante, con muchísimos más datos de los que yo pueda ofrecer y con más conocimiento de causa, cómo se trabaja a través de la vía más clásica, que es Interpol. Entonces, bueno, esta es mi propuesta. En esta introducción sí que quería un poco hacer una remembranza de cómo empezamos a trabajar como policía. Esto fue en 1824. Obviamente en aquella época no se planteaba el tema de la cooperación internacional de la manera que ahora mismo el auge de las telecomunicaciones o el mundo global en el que nos movemos ahora nos implica que tengamos que movernos en un ámbito muy diferente. Simplemente aquí la Real Cédula de Creación de la Policía General del Reino. ¿Cuándo empezamos a hablar un poco de cooperación internacional? Bueno, pues en el siglo XIX sí que puntualmente se detectan algunos casos de cooperación policial fronteriza, pero aquí en 1929 es cuando se nos crea ese Servicio Central de Asuntos Criminales Internacionales. Bueno, ya llevamos unos años dando esta importancia a las estructuras internacionales y en este caso, bueno, pues la que tomó la delantera o tuvo la iniciativa de plantear estas cuestiones fue Interpol, a la que España se adhirió en esa fecha, en 1929. ¿Qué entendemos por relaciones internacionales? Pues yo muchas veces me veo muchas personas que les interesa nuestro trabajo y a veces lo tienen un poco idealizado. Piensan que esto de las relaciones internacionales es muy bonito, pero sí, claro, es muy bonito desarticular un grupo, hacer detenidos, hacer una operación de tráfico de drogas, pero es que las relaciones internacionales son muchas otras cosas. Hay que cuidar muchísimos aspectos. A ver, ¿por qué pongo ahí que es un área transversal? Bueno, porque no es un área policial al uso, no es un área como puede ser el área que investiga terrorismo o el área que se encarga de investigar delitos en el Código Penal, el área de policía criminal, de policía judicial. Nosotros somos más como nuestra homóloga de policía científica. Somos un área que debe dar cobertura a todas las unidades y debemos facilitar su trabajo. Siempre decimos que somos coordinadores, que somos facilitadores, porque somos un mero canal para que todos ellos hagan mejor su trabajo, para que todos ellos consigan mejores resultados. Ese es nuestro objetivo realmente.
que a la hora de desarticular un grupo se pueda tocar todos los aspectos internacionales que permiten esa desarticulación. O que a la hora de enfocar un curso se tengan en cuenta los aspectos internacionales que van a mejorar la colaboración con determinados países y eso va a redundar en una mejora de la colaboración, en una mejora de los procedimientos. Entonces ya no es solo eso, no es solo desarticular, sino que es facilitar sobre todo y es coordinar. ¿Por qué digo esto? Pues bueno, pongo ahí siempre el ejemplo de Marruecos, que supongo que es muy familiar para todos. Las relaciones que tiene España en materia interior con Marruecos son excelentes, son muy buenas. Pero lógicamente en esas relaciones hemos tenido que tener en cuenta aspectos como la idiosincrasia de los marroquíes, su propia tradición, sus reticencias hacia la Unión Europea, como todos conocen, por cuestiones pesqueras. Ellos ahora mismo pues son reticentes a colaborar en ese marco multilateral que para nosotros nos resulta tan cómodo, el movernos a nivel de 28 mientras sigamos teniendo a Reino Unido, en la gestión de proyectos, en la gestión de instrumentos jurídicos para nosotros es muy sencillo. Sin embargo, los marroquíes pues, son reticentes por sus cuestiones, por sus tradiciones o por su circunstancia temporal en la que están ahora mismo inmersos. Entonces, estas cuestiones que implican que nosotros seamos especialmente cuidadosos con Marruecos, pues básicamente porque es la frontera sur, por problemas de inmigración ilegal o incluso de control de elementos terroristas, a nosotros nos interesa fomentar esa colaboración con Marruecos y no tocamos solo aspectos policiales, tocamos otros aspectos como puede ser la formación de su caballería. Hace unos años ellos se interesaron por tener una unidad de caballería que pudiera actuar pues, en grandes concentraciones de masas, en eventos deportivos y nosotros desde 2013 estamos formando a la caballería marroquí en Kenitra, en su escuela. Bueno, pues eso realmente es algo que a lo mejor no nos reporta un beneficio directo y sin embargo sí nos reporta el tener una buena colaboración con ellos que obviamente tenemos que cuidar. Cuestiones institucionales, obviamente también cuando alguien va a un país musulmán normalmente tiene una acogida espectacular, son acogedores y ellos dan absolutamente todo, no es la misma forma que tenemos nosotros de verlo. Cuando tratamos con marroquíes tenemos que ser muy cuidadosos también de respetar esas costumbres, de ser tan acogedores como ellos o poder estar más o menos a un nivel equiparable al que ellos entienden que debemos estar. Por eso sí me parece importante destacar que esa colaboración en diferentes aspectos es absolutamente fundamental y la tenemos que tener en cuenta cuando queremos colaborar o cuando queremos incentivar el área de cooperación internacional con un país. Obviamente, acuerdos internacionales y MOUs. Sí, esa base jurídica que nos permite trabajar también es algo en lo que nos gusta trabajar mucho. El que podamos tener un proyecto y nuestros funcionarios estén con una cobertura legal máxima también es importante. Sí, obviamente en el ámbito europeo es más fácil, tenemos Schengen, tenemos la iniciativa sueca de intercambio de información, hay muchísimos instrumentos en los que nos podemos basar para poder tener esa seguridad de que lo estamos haciendo dentro de un marco legal. En otras ocasiones simplemente se establece una colaboración policial como una facilitación de un servicio, pero sí creemos que esté regulado siempre nos va a traer beneficios y siempre va a redundar en una seguridad jurídica de nuestros funcionarios muchísimo mayor. Entonces es un área importante, porque vemos un poco, no es fácil sacar acuerdos de colaboración, tenemos un acuerdo marco normalmente en materia de delincuencia organizada que se gestiona desde Secretaría de Estado. Ese acuerdo marco que es paraguas y nos permite colaborar luego ya específicamente en otras áreas, no siempre es fácil de sacar, pues muchas veces porque implica gasto y Hacienda lo echa para atrás o porque las autoridades de los otros países ven problemas jurídicos donde nosotros a lo mejor no los tenemos. Pero sí es una línea de trabajo y también me ha parecido interesante destacarla hoy. Relaciones técnicas. Por relaciones técnicas nosotros entendemos básicamente formación. Este es un modelo que también nos gusta mucho sacar a colación cuando hablamos de colaboraciones internacionales, porque el que nosotros podamos tener patrones comunes de formación, pues también resulta absolutamente fundamental. Voy a poner un ejemplo. Nosotros estamos hay un foro que es la reunión de directores de policía de Iberoamérica, donde básicamente en el principio lo que se planteó fue que la formación de todos los representantes de los directores de policías de Iberoamérica tuvieran una formación lo más parecida posible. ¿Qué ocurre? Si mis procedimientos para investigar o mis procedimientos en materia de orden público
público son similares, siempre voy a tener más puntos en común, siempre vamos a poder colaborar muchísimo mejor y siempre que el modelo sea homogéneo siempre es como algo positivo. Por ejemplo, por seguir con el tema de orden público, nuestras unidades de intervención tienen una experiencia enorme, básicamente porque han trabajado mucho manifestaciones o eventos deportivos. Este modelo lo tenemos incluso ahora mismo en un proyecto en Myanmar, que no pueden imaginar lo lejos que lo tenemos. Bueno, pues sí que nos ha parecido interesante que desde Oriente se interesen por nuestro modelo y nosotros poder exportarlo y luego después encontrar puntos en común con esas policías, aunque sean de sitios muy remotos. Pero bueno, esas relaciones técnicas sí son muy importantes. En cuanto a las relaciones institucionales, pues obviamente ya comentaba antes el ejemplo de Marruecos, pero vamos, ocurre casi con cualquier país, Iberoamérica, en África, el dar una acogida adecuada a autoridades policiales de nuestros países respectivos al final es la idea, es el enfoque con el que uno se queda. Y esa facilidad para poder colaborar en otros ámbitos se tiene que cuidar mucho en los detalles y también en estas cuestiones más institucionales. Por supuesto, el intercambio operativo, que es lo que entienden pues, gran parte de mis compañeros en la policía. Entienden que esa colaboración internacional es básicamente ese intercambio operativo, ¿no? Nosotros defendemos que es todo esto, que no es exclusivamente ese intercambio operativo. Por eso lo coloco ahí en ese puesto. Y por supuesto, pues, la puesta en marcha de estos proyectos bilaterales y multilaterales. Ya he comentado antes brevemente que ya lo bilateral se nos queda un poquito corto y que tenemos que buscar esas iniciativas regionales que nos permitan enfocar un mismo problema en una región más amplia. Al final siempre es beneficioso para todos. Y por supuesto el apoyo a las iniciativas ya existentes. Bueno, muy rápido, tampoco me quiero demorar mucho en esto, simplemente ver un poco el marco jurídico en el que nos estamos moviendo, por supuesto la Constitución Española, tanto el artículo 104 como el artículo 126, donde se recoge tanto las fuerzas y cuerpos de seguridad como cuestiones vinculadas a la policía judicial. La Ley Orgánica 286, donde ya se recoge que una de las competencias es colaborar y prestar auxilio a las policías de otros países, de acuerdo con lo establecido en los tratados o acuerdos internacionales. Y luego después aquí tuvimos una novedad, que es la Ley 2/2014, de Acción y el Servicio Exterior del Estado. Bueno, básicamente esto es una ley pensada para la gestión de nuestras legaciones, sí, pero ahí ya se nos menciona como esa cooperación policial internacional que es tan indispensable y en la que también Exteriores tiene algo que decidir. Bueno, esta ley lo que nos implica ahora mismo es que no podemos tomar iniciativas aisladamente desde Interior. Interior puede tener sus prioridades, pero siempre deben ir en consonancia con lo que marca Exteriores, con lo que marca el Estado. Pues, ¿en qué nos cambia un poco el paso esto? Pues que a lo mejor nosotros decidimos que es absolutamente prioritario tener un agregado en Angola y a lo mejor el gobierno no lo ve así, o viceversa. Hay unos intereses del Estado en determinadas áreas que nosotros no los hemos planteado como intereses en materia de seguridad y sin embargo por otros factores sí debemos seguir un poco la estela que nos marca Exteriores. Pues bueno, desde 2014 tenemos esta ley que es la que un poco nos hace dialogar con Exteriores y establecer nuestras prioridades. Bueno, pues ¿cuándo empezamos a hablar de cooperación internacional? Bueno, pues en principio esto fue en 2005 donde ya creamos una unidad de la que pendían las principales oficinas centrales nacionales, que fue... esta es cuando se crea la unidad de cooperación policial internacional, en 2005. Posteriormente, creo que fue en 2008, donde se agruparon las oficinas centrales nacionales, Europol, Interpol y Sirene, por una recomendación de un plan de acción de la Unión Europea de 1997. Nosotros finalmente decidimos que era bueno que todos los canales de cooperación internacional, donde se manejara información operativa, estuvieran juntos en la misma unidad. Cuando decidimos fundir ambas, tanto la unidad de cooperación policial internacional, que se encargaba del despliegue exterior del personal que nosotros tenemos fuera, en las embajadas, con la base operativa. Bueno, pues esto fue en 2012, aunque realmente empezamos a funcionar como división en 2013. Ahí es ya donde integramos esos dos grandes grupos, lo que era la unidad que congregaba a Europol, Interpol y Sirene, con la unidad de cooperación policial internacional, que era la que se encargaba del personal desplegado fuera. Y finalmente el Real Decreto 770 de 2017, en el que la
estructura o la estructura de mando de la policía se ha visto modificada con 4 jefaturas centrales y a la División de Cooperación Internacional se ha incardinado dentro de la Jefatura Central de Información, Investigación y Ciberdelincuencia. Básicamente por el trabajo de las OCNs, el trabajo que se analiza a través de Interpol, como veremos luego, que analiza a través de Europol, es información operativa de coordinación y entonces el sitio adecuado para ubicarlo fue aquí con el resto de nuestros servicios centrales. Estamos a la espera del desarrollo de la orden ministerial, en el que se definan un poco más cuál va a ser nuestra organización, pero bueno, creemos, yo espero que este año, a no mucho tardar, podamos verlo ya publicado. A ver, esto es un poco cómo estamos organizados. Como cualquier servicio central, tenemos competencias dentro de todo el territorio y también influimos dentro de la estructura territorial. Luego veremos un poco cómo lo hacemos hasta ahora. Y estas son nuestras unidades: la Secretaría General, que es la que yo dirijo ahora, el área de coordinación internacional, la Oficina Central Nacional de Interpol, la Unidad Nacional de Europol y la Oficina SIGE. En esto no me voy a demorar porque luego lo haré un poquito más despacio. Este, digamos, que es el nivel político. Nuestros homólogos son estas 2 subdirecciones que dependen de Secretaría de Estado. A su vez del Secretario de Estado dependen las 2 direcciones generales, tanto Policía como Guardia Civil, y en el tema de cooperación internacional existen estas dos subdirecciones. La Subdirección General de Cooperación Policial Internacional, que también está encargada de coordinar el trabajo de consejeros y agregados de Interior, embajadas, y la Subdirección General de Relaciones Internacionales, Inmigración y Extranjería, que ya desde hace unos años está siendo una prioridad para nuestros gobiernos y bueno, pues básicamente coordinan un poco la política del Estado en estas materias en relación con otros ministerios. Ahora pondré algún ejemplo de proyectos que estamos gestionando con ellos y que nos están dando muy buen resultado. Y esta es ahora mismo como tenemos nuestra División de Cooperación Internacional, es lo mismo que venía antes el texto, pero así es mucho más gráfico. Sí, estamos pendientes de desarrollar una nueva unidad que en principio se va a encargar tanto de la seguridad exterior como de la inteligencia, porque creemos que todo dato, toda la información que se nos genera fuera a través de nuestros canales debe recibir un tratamiento adecuado para explotarlo de la mejor manera posible y que con esta información pueda servir en la toma de decisiones para los mandos. Entonces, todo esto que se nos genera fuera, estamos planteando desarrollar una unidad de inteligencia que se encargue de estas cuestiones. Bueno, muy brevemente, nuestro plan estratégico, que como pueden ver ahí, comprende los años 2017 a 2021. Por un lado, sí que queremos consolidarnos dentro de la estructura policial y reafirmar ese carácter de oficinas centrales nacionales, que bueno, como veremos luego, la Oficina Central Nacional es de España y ahí representa absolutamente a todas las personas que puedan estar involucradas. La OCN Interpol está en la estructura de policía, pero obviamente si dispone de información tanto de una policía autonómica como de otro cuerpo, debe transmitirlo para que lo gestionen adecuadamente. O sea, su responsabilidad es como OCN España, no como OCN Policía Nacional. Y ese carácter de oficinas centrales nacionales para nosotros es muy importante, tanto en Interpol como en Europol, como en SIRENE. Siempre defendemos que tener esa capacidad de poder distribuir o de poder dar lo adecuado a los actores implicados es absolutamente fundamental y bueno, hasta ahora la verdad es que no hemos tenido mayor problema en defender que eso lo hacemos correctamente desde la estructura de Policía Nacional. Por supuesto, como ya he comentado antes un poco, tanto lo bilateral como lo multilateral nos interesa mucho. Somos conscientes de que esa colaboración bilateral da muy buenos resultados y que debemos mantenerla e incluso intentar involucrar mucho más a la gente que tenemos fuera para que cada vez puedan hacerse con información sobre proyectos multilaterales o puedan involucrarnos en cuestiones o en iniciativas que nos den una perspectiva un poquito más amplia dentro de las regiones. Por supuesto, promover y mejorar el intercambio de información que se realiza básicamente a través de las OCNs. He traído algunos datos sobre intercambio, sobre todo con SIRENE, luego los veremos más despacio. Y promover el desarrollo tecnológico, lógicamente.
el tener una estructura adecuada o las herramientas adecuadas para que tecnológicamente podamos ser rápidos, ágiles y funcionar de una manera adecuada también es una de nuestras prioridades. Bueno, esta es prioridad de la policía en general y por supuesto de los que trabajamos en el área de cooperación internacional. Hablaba antes un poco de la estructura territorial. A nosotros nos gustaría poder tener la capacidad de trabajar dentro del territorio dependiendo un poco de las necesidades. Por poner un ejemplo, el volumen de trabajo de cooperación internacional que pueda tener una plantilla como Málaga no tiene nada que ver con el que pueda tener una plantilla como Palencia o Burgos. En esas circunstancias nosotros tendríamos que poder disponer de cierta estructura que diera cobertura pues, a las cuestiones que más puedan demandarnos en determinadas plantillas. ¿Qué ocurre? Pues bueno, que normalmente ahora mismo estamos desarrollando nuestra estructura central y la estructura periférica la estamos también intentando plantear. Con lo que contamos ahora es con esta figura del punto de contacto. Es una persona, normalmente de escala ejecutiva, son inspectores, inspectores jefes, que la tenemos como referente en todas las jefaturas, comisarías provinciales importantes y también en los servicios centrales. Esta persona de lo que se encarga es de facilitar un poco aquellas cuestiones que se puedan demandar de su propio servicio y así como informarnos a nosotros para que tengamos una idea clara de cuál es el trabajo que se está realizando en la periferia. A los puntos de contacto los citamos con cierta periodicidad, les contamos un poco qué es lo que estamos haciendo, pues lo mismo que ahora intentamos formarlos y obviamente el paso siguiente es que estas personas cuenten con la formación que les pueda acreditar como especialistas en cooperación internacional. Esa es una cuestión que también es absolutamente prioritaria para nosotros. Las personas que tengamos fuera deben saber un poco cuáles son los cauces, cómo nos estamos moviendo, hacia dónde vamos y cuáles son nuestras prioridades ahora. Entonces, nos reunimos, la idea es que todos podamos contar con una formación básica que nos permita justificar que somos especialistas en esa materia. Estas son un poco las tareas que tenemos encomendadas a esos puntos de contacto en nuestra geografía nacional, prestar colaboración, las actividades de CI, eventos, canalizar cooperación bilateral, participación en proyectos, colaborar en la difusión de plantillas de convenios y comunicar a la DCI iniciativas de acción de cooperación policial internacional en su ámbito. Bueno, un poco lo que ya he mencionado antes, en todo lo que estamos trabajando en temas de cooperación internacional y sobre todo informarnos de lo que se está haciendo para que nosotros seamos conscientes de cuál es la realidad de cooperación internacional en toda España. Bueno, para eso nosotros tenemos un centro de comunicaciones de 24 horas que recibe las comunicaciones de múltiples fuentes. Ahora mismo estamos en el desarrollo de CENCI que lo que pretendemos es que sea un spot, digamos un punto de entrada única de la información de cooperación internacional. La idea del spot, que siempre nos gusta ponerlo así, es que sea un corazón, que lo mismo que recibe información sea capaz de dar una respuesta lo más ágil posible a determinadas peticiones. Y esas peticiones nos pueden venir pues, de cualquiera de esos actores que hemos mencionado ahí, tanto aduanas como las empresas, como otros ministerios, los departamentos policiales extranjeros, Europol, Interpol. La idea es poder canalizar toda esa información, tratarla adecuadamente, dar una respuesta si es posible o si no dirigirla al servicio adecuado para que dé una respuesta rápida. Ese es nuestro proyecto de CENCI. Voy a hablar brevemente del área de coordinación internacional. Desde este área llevamos tanto proyectos bilaterales como proyectos multilaterales. Digamos que el área es el cajón desastre de la cooperación internacional. Lo que nació como una unidad que se encargaba del despliegue policial en el exterior, pues ahora mismo ha evolucionado sobre todo a ser los impulsores de muchos proyectos, a ser los garantes de que determinada información llegue al servicio adecuado para involucrarlos en cuestiones que pueden serle de utilidad. Entonces aquí son, por un lado, el carácter informativo es importante porque tienen que hacer llegar esa información a los destinatarios adecuados y por otro tienen que impulsar que cada vez se involucren más en proyectos que puedan ser de utilidad. Esto no es fácil porque nosotros a lo mejor vemos la importancia de un proyecto y pues, a lo mejor un servicio policial nuestro no lo ve inicialmente. Que queramos entrar en Nigeria, por ejemplo, en un tema de trata de seres humanos, para nosotros puede ser muy importante porque tenemos una cifra importante de víctimas en nuestro país de esa nacionalidad, pero a lo mejor el servicio indicado que debería
liderarlo, pues tiene otras prioridades o tiene un incremento enorme de Paraguay, que también nos ocurre. Entonces, todas estas cuestiones que para nosotros resultan imprescindibles y que creemos que nos abre puertas en determinadas áreas, siempre hay que discutirlas con el servicio adecuado, con el servicio que va a obtener un beneficio de ese proyecto. Bueno, pues desde ACI se coordina el trabajo de todo este personal, que son los que están fuera, básicamente. Consejeros de Interior ahora mismo procedentes de Policía Nacional son 20, agregados de Interior son 40, personal de apoyo creo que ahora mismo estamos en 32 personas, el personal de apoyo básicamente se encarga de la gestión documental, del papeleo en determinadas áreas, pues o sea, tenemos por ejemplo Colombia que tiene un trabajo enorme porque tradicionalmente hemos colaborado mucho con ellos, o Marruecos que también tiene un volumen considerable. Normalmente los países cercanos pues la colaboración, como tradicionalmente ha sido intensa, pues siguen esos mismos límites. Obviamente, según nos vamos alejando, tenemos un consejero en China, por ejemplo, que aunque es muy activo, porque además China quiere participar en muchísimos foros internacionales, su volumen de trabajo a lo mejor no es el mismo. Bueno, pues a eso se dedica el personal de apoyo. Oficiales de enlace tenemos 25, que están desglosados entre los que tenemos ante países o los que tenemos ante organismos internacionales, como Europol o Interpol, que también tenemos oficiales de enlace. Luego, aparte, las misiones de paz y los equipos de seguridad. En equipos de seguridad tenemos aproximadamente 240 personas fuera, que son los que prestan seguridad a las legaciones españolas. Son los encargados de velar por la seguridad del equipo diplomático o de los consulados. Bueno, pues todo esto, la verdad es que ofrece un panorama así de azul. Tenemos despliegue en todas esas zonas. A ver, los rojos son los consejeros y agregados de Interior, que son el personal que depende de Interior, pero se coordina operativamente desde los cuerpos de origen. Los rosas son los oficiales de enlace, que son esos 25 que he comentado, y los amarillos son personal de equipos de seguridad, que, bueno, que normalmente su trabajo se circunscribe a esas cuestiones de dar seguridad. Pues a veces sí que tenemos que solicitarles que nos hagan alguna gestión, pues por razones de urgencia. Pues si ha habido un accidente, si ha habido víctimas españolas, ellos siempre están prestos a facilitarnos a través del consulado la información a que ellos puedan llegar.